Perdona, María, cuando yo me entero, por supuesto que me enfado. Y le digo de todo. Le digo, tío, me parece, le digo de todo. ¿Pero qué le molesta a él? Que yo lo que hago es ir a la boda y, como hago siempre, subo una foto en Instagram con mi marido. Y entonces él cuando va a venderlas... Él dice que las vende, que se las pagan, y cuando yo pongo mi publicación con mi marido, que lo hago siempre que voy a una boda, una comunión, porque me gusta, bueno, lo hice en la boda de Raúl y en la boda de todos mis amigos, dice que le llama a la revista para devolver el dinero. No es verdad. No es verdad, porque yo esa foto la subo el día de la boda. Al día siguiente, perdón. No le da tiempo a la devolución. Al día siguiente. Claro que le llamé cabreada. Si alguien pensaba que las guerras de los platós se habían acabado con el cierre de Sálvame, que se prepare, porque lo que ha estallado los últimos días entre Belén Esteban, Antonio Montero y Kiko Matamoros no tiene nada que envidiarle a las mayores broncas de la televisión española. Lo que comenzó como una simple entrevista de Montero ha terminado por resucitar viejas heridas, sacar trapos sucios y desatar un cruce de declaraciones que ya es historia de la prensa rosa. Y sí, Belén ha explotado. Pero no solo con palabras, ha ido a por todas, y esta vez, con pruebas en la mano. Todo saltó por los aires cuando Antonio Montero, desde un podcast, sin pelos en la lengua, dejó caer que durante su paso por Sálvame jamás se sintió valorado, que Belén Esteban nunca le respondió un mensaje de apoyo, y que el ambiente en el programa era una jauría de egos donde él, sencillamente, no encajaba. La puya era directa, personalizada, y apuntaba donde más duele. Porque Montero no habló con la típica corrección de siempre, no, habló como quien lleva años acumulando frustraciones, y lo soltó todo de golpe. Pero claro, lo que no se esperaba era que Belén se levantara, literalmente, en mitad del plató de Ni que fuéramos SHHH, con un móvil en la mano y una colección de mensajes guardados como balas en una recámara. Frente a las cámaras, leyó en voz alta cada palabra que Montero le había escrito. Y más importante aún, sus respuestas. La cronología era clara. Belén había contestado, había agradecido, y según ella, hasta se había preocupado en uno de los peores momentos de su vida. El detalle, el famoso accidente en Mediaset que la dejó fuera de juego. ¿Y Montero? Fingiendo que nunca hubo respuesta. Primer mazazo. Pero eso fue solo el calentamiento. Porque lo verdaderamente incendiario vino después, cuando Belén recordó un episodio que hasta ahora había permanecido bajo la alfombra, una boda, en un pueblo pequeño, de un amigo íntimo de su marido Miguel. Allí, entre risas, celebraciones y fotos familiares, apareció de forma inesperada Antonio Montero, cámara en mano. ¿Coincidencia? Según Belén, no. Fue un movimiento calculado, oportunista, y que ella vivió como una traición personal. Un paparazzi de los de toda la vida, colándose en un evento íntimo, para rascar material de portada. Y claro, Belén no se mordió la lengua. Le llamó por teléfono. Le dijo de todo. Y según sus propias palabras, lo puso fino. El problema fue otro, que Montero, tras ese encontronazo, vendió las fotos. Y que al ver la publicación de Belén con su marido en Instagram, la revista llamó para cancelar el reportaje. Según él, perdió dinero. Según Belén, es mentira. Porque su publicación fue después. Porque nadie le pidió que fuera a hacer fotos. Y porque, palabras textuales, él sabía que la única que saldría era yo. Y aquí es donde el conflicto se tiñe de cinismo, de venganza encubierta, de ese rencor latente que solo necesitan una chispa para explotar. Y por si esto fuera poco, aparece Kiko Matamoros. Y no precisamente para calmar las aguas. Porque si alguien conoce las reglas del juego en televisión, es él. Y su intervención solo echó más leña al fuego. Lo que vino después fue dinamita pura. Porque si Belén Esteban encendió la mecha, Kiko Matamoros directamente lanzó el cóctel Molotov. Con ese tono suyo, entre sarcástico y desafiante, y sin mover una ceja, Kiko entró al trapo. Y lo hizo con una frialdad quirúrgica. Sentenció, en directo, que Antonio Montero no daba la talla. Que Sálvame era un corral de gallos, y que los que no supieron pelear en ese terreno, simplemente fueron arrasados. Tú reconoces que no dabas la talla, le espetó. Quizás seas buen fotógrafo, buen padre, incluso una gran persona. Pero aquí no diste la talla, Antonio. Sin filtro. Sin anestesia. Y es que según Kiko, Sálvame no era un programa cualquiera. Era un campo de batalla donde solo sobrevivían los que sabían lidiar con la presión, el directo, los egos desbocados y las traiciones disfrazadas de complicidad. Un lugar en el que, si titubeabas un segundo, te pasaban por encima. Y lo dice alguien que lo vivió en carne propia. Porque Matamoros no ha sido nunca de quedarse callado, y mucho menos de ser complaciente. Su intervención fue una mezcla de ajuste de cuentas y defensa a ultranza del formato que, para bien o para mal, lo colocó en el epicentro del huracán mediático durante más de una década. Pero lo más potente no fue lo que dijo, sino lo que insinuó.
Porque Kiko, con esa habilidad suya para soltar veneno en frases aparentemente inofensivas, deslizó que lo de Montero no era una crítica profesional. Que detrás de ese discurso había celos, envidia acumulada y una rabia que venía de lejos. Tú eras un agregado, Antonio. Un invitado. Jamás fuiste uno de los nuestros. Y tú lo sabías. Boom. Con esas palabras, dejó claro que la inclusión de Montero en Sálvame fue una especie de experimento que nunca terminó de cuajar. Un cuerpo extraño dentro de un ecosistema salvaje. Y mientras tanto, Belén Esteban volvía a la carga. Porque cuando Belén se enciende, no hay quien la frene. Sacó más mensajes. Sacó más fechas. Y recordó, con todo lujo de detalles, cómo Montero se presentó en aquella boda sin previo aviso, cómo se escondía para hacer fotos y cómo luego intentó justificarlo diciendo que era por la gente anónima. Una excusa que, según ella, no se sostiene por ningún lado. Antonio, tú llevas 30 años en esto. No me vengas con cuentos. Sabías perfectamente que el interés era yo. Y te jodió que subiera la foto antes que tú pudieras venderla. Directa al hígado. Pero ojo, porque aquí la cosa se volvió más fea. Porque Belén no se limitó a criticar la actitud de Montero. Fue más allá. Mucho más. Le acusó, en plena emisión, de haber hecho comentarios machistas en el pasado. Comentarios que no quiso repetir en pantalla, por respeto a su historia, pero que, según sus palabras, fueron lo peor que se puede decir de una mujer. Y aunque no especificó, el ambiente se volvió irrespirable. Porque aquí ya no hablamos de una simple bronca entre compañeros. Aquí ya se estaba hablando de algo más serio, más turbio, algo que lleva años fermentando los pasillos de Mediaset. Y mientras todo esto pasaba, en el plató se respiraba tensión. María Patiño intentaba calmar los ánimos, pero Belén estaba desencajada. Se levantaba, caminaba, volvía a sentarse. Se le notaba herida. Pero no por una cuestión profesional. Esto era personal. No es verdad que no te contesté. No es verdad que me ignoraras. Tú sabías perfectamente que yo estaba en el hospital, con una pierna rota, y tú lo utilizaste para hacerte la víctima. Y luego vienes aquí, años después, a decir que nadie te quería en Sálvame. A ti nadie te marginó, Antonio. Simplemente no conectaste con la audiencia. Y eso te jode. Porque ese es el punto clave. El gran trauma oculto de tantos colaboradores que pasaron por Sálvame y nunca brillaron. El juicio del público. Esa implacable sentencia que separa a los ídolos de los figurantes. Y que Montero, por más que lo intente maquillar, parece no haber superado. Porque mientras otros como Kiko, Belén, Lidia o incluso Terelu consiguieron convertirse en personajes con entidad propia, él siempre fue el paparazzi, el marido de. Y eso, en el mundo de la tele, es sinónimo de estar siempre en segunda fila. Pero la cosa no se quedó ahí. Porque mientras Belén lo fulminaba en directo, Montero no respondía. Ni una palabra. Ni un mensaje. Silencio absoluto. Y eso, lejos de calmar a Belén, la enrabietó aún más. Eres tan cobarde que ni siquiera das la cara. Te escondes en un podcast para alargar lo que no tuviste huevos de decirnos a la cara durante años. Y aquí, el conflicto dio un giro brutal. Porque ya no se trataba solo de un ajuste de cuentas. Se trataba de destapar una guerra interna que lleva años soterrada entre los colaboradores más veteranos de la televisión del corazón. Y en medio de todo esto, el nombre de Rocío Carrasco sobrevolaba como un fantasma. Porque Montero, en su podcast, también hizo alusión al fenómeno mediático que supuso su docuserie, y cómo eso afectó a las dinámicas internas del programa. Según él, marcó un antes y un después. Y según Belén, eso es otra excusa más para justificar su falta de implicación. Tú no tuviste narices de posicionarte. Y es que cuando los cuchillos vuelan por el aire, siempre hay sangre nueva que salpicar. Porque lo que ha hecho esta polémica es destapar lo que muchos intuían, pero nadie se atrevía a decir con nombres y apellidos, que Sálvame fue durante años una jaula de leones, donde los más fuertes devoraban sin compasión a los que no sabían rugir. Y Antonio Montero, por mucho currículum que tuviera detrás, por muchas fotos que hubiera hecho en sus décadas de oficio, jamás supo cómo moverse entre tiburones. Fue una presa fácil. Y hoy, lo que vemos, es el resultado de años de silencios acumulados, de frustraciones, de heridas mal cerradas. Porque Belén Esteban no solo está dolida, está harta. Harta de que cada vez que alguien quiere rascar un titular fácil, su nombre sea el que aparece en la boca de todos. Harta de tener que justificarse constantemente, como si fuera la única que hubiera hecho carrera en el barro del corazón. Porque a Belén la pueden llamar como quieran, ordinaria, impulsiva, gritona, pero lo que nadie puede negarle es que ha sido, es y seguirá siendo, una de las reinas indiscutibles del entretenimiento más duro de la televisión. Y eso, claro, escuece. Escuece a quienes nunca lograron ni la mitad de su impacto, aunque fueran más periodistas o más formales. Y ahí es donde entra también el papel de María Patiño.
porque aunque intentó mediar en el plató, se le notaba que estaba del lado de su amiga. Ella conoce a Montero. Lo ha visto en las reuniones, en las redacciones, en las grabaciones, y sabe que el rencor le puede. Es poco generoso, dijo Matamoros. Y Patiño, aunque con más sutileza, confirmó esa imagen. Porque hay algo que se palpa en el ambiente. Montero no encajó, y lleva años culpando a los demás de su propio fracaso. Pero aquí viene lo más jugoso. El repaso que Kiko Matamoros le dio a Montero dejó sin aire al plató. Porque Kiko, que ha tenido peleas con medio planeta, no se corta un pelo cuando ve a alguien que, desde fuera, quiere reescribir la historia a su manera. Tú no te sentiste querido, Antonio, porque nadie te vio como uno de los nuestros. Tú venías a Sálvame como si estuvieras por encima, como si el programa fuera basura y tú fueras el salvador. Pero resulta que el público te pasó por encima. Y ahora vienes a llorar en un podcast. Así, palabra por palabra. Y claro, este tipo de sentencias no son gratis. Porque mientras unos aplaudían a Matamoros por decir lo que muchos pensaban, otros lo acusaban de soberbio, de cerrar filas en una especie de mafia mediática que no admite disidencias. Pero eso es precisamente lo que convierte esta historia en dinamita pura. Porque aquí no hay buenos ni malos. Hay clanes. Hay lealtades. Hay traiciones que duelen más por venir de dentro que de fuera. De hecho, cuando se mencionó a Rocío Carrasco, la temperatura subió aún más. Porque Montero, en su afán de atacar al formato, insinuó que la docuserie convirtió a Sálvame en un programa político, militante, donde solo se podía pensar de una manera. Y eso, claro, fue recibido como una provocación. Belén, que defendió a Rocío en su momento, lo tomó como un ataque directo. Lo que pasa es que tú no tuviste narices de posicionarte. Esperaste en la sombra, a ver si caía alguien, para luego hacer leña del árbol caído. Y ojo, que esto no se queda en el plató. Las redes sociales han estallado. Porque si algo tiene este tipo de polémicas, es que arrastran a miles de personas que siguen con fervor religioso las historias de los rostros del corazón. Hay bandos. Hay hashtags. Hay insultos cruzados. Y sobre todo, hay una cosa clara, el conflicto está más vivo que nunca. Antonio Montero, sin quererlo, o quizá queriéndolo más de lo que parece, ha vuelto a abrir la caja de Pandora. Y ahora todos están sacando trapos sucios. Incluso los espectadores más veteranos han empezado a recordar momentos del pasado, broncas míticas, traiciones en directo, gestos que en su momento pasaron desapercibidos y que hoy, con la distancia, cobran otro significado. Porque Sálvame no fue solo un programa. Fue una guerra televisiva de 14 años, donde se construyeron y destruyeron carreras en cuestión de segundos. Y eso, para muchos, dejó cicatrices que aún no han cerrado. La audiencia ha empezado a preguntarse si Antonio Montero ha dicho la verdad o si está simplemente aprovechando el cierre de una etapa para reescribir su papel en ella. Porque una cosa es tener una versión y otra muy distinta es ajustar cuentas públicas como si uno fuera víctima de un complot. Y aquí nadie se cree que Montero fuera un mártir. Lo intentó, sí. Tuvo sus momentos. Pero la realidad es que no conectó. Y eso, en la tele, es mortal. Mientras tanto, Kiko Matamoros sigue firme. No ha retirado ni una palabra. Ha dejado claro que, para él, Montero es un lobo con piel de cordero. Y Belén Esteban. Belén ha vuelto a ser la que todos conocen, explosiva, vehemente, pasional. Pero también auténtica. Porque en este mundo donde todo es fachada y pose, su furia no se disimula. Se ve, se siente, se vive en directo. Y guste o no, eso es lo que la convierte en un icono. Y ojo, que esto no ha terminado. Porque se rumorea que Montero prepara una segunda parte de su podcast, esta vez con más nombres, más datos, más munición. Porque cuando parecía que ya se había dicho todo, cuando creíamos que los dardos habían alcanzado su objetivo, Belén Esteban lanzó la bomba nuclear. No fue un grito, ni una amenaza. Fue una sentencia demoledora. Tú eras un lastre en Sálvame, Antonio. Nadie te quería allí. Ni el público, ni nosotros. Y lo sabes. Silencio. Ni una mosca voló en el plató. Porque lo que se rompió en ese instante fue algo más que una relación profesional. Lo que se rompió fue el pacto tácito del pasado, ese que protege los códigos de los programas que ya no existen, pero que siguen vivos en la memoria colectiva. Belén, sin filtros, sin maquillaje emocional, dinamitó la imagen pública de Antonio Montero, y lo hizo con la fuerza de quien lleva años acumulando rencor, silencios y ganas de estallar. Y lo peor es que no estaba sola. Porque justo después, Kiko Matamoros remató con una frase que dejó helado al equipo. Te hicimos un favor, Antonio. En Sálvame estuviste por compasión. No porque tuvieras talento para el directo, sino porque dabas juego, para que te arrastraras. Así, crudo, sin anestesia, sin piedad. En ese momento, lo que parecía una respuesta a un podcast se convirtió en un ajuste de cuentas histórico. Porque por primera vez en mucho tiempo, la vieja guardia de Sálvame se quitaba las caretas entre ellos.
Ya no había necesidad de fingir buena sintonía. El programa había muerto, pero los fantasmas seguían muy vivos. Y ahora, hablaban alto y claro. Y mientras eso sucedía en el plató de Ni que fuéramos SHHH, fuera, las redes ardían. Porque los fans, que no olvidan, que tienen memoria de elefante y archivo infinito en sus móviles, empezaron a rescatar momentos clave. Clips antiguos de broncas en directo, declaraciones cruzadas, miradas que ahora, bajo esta nueva luz, parecían puñales disfrazados de sonrisas. El juicio ya no estaba solo en la pantalla. Ahora estaba en TikTok, en Twitter, en los grupos de WhatsApp donde se analiza hasta el último gesto de Belén, la última mueca de Matamoros, el último suspiro de Montero. Pero hay más. Porque cuando todo esto parecía terminar como una simple guerra de egos, surgió un nombre que cambió el eje del conflicto: Rocío Carrasco. Sí. Porque Montero, en su entrevista, dejó caer, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, que Sálvame perdió el norte cuando decidió apoyar públicamente a Rocío Carrasco. Que el programa se politizó, que dejó de ser entretenimiento para convertirse en panfleto emocional. Y eso, como era de esperar, fue el detonante final. Patiño estalló. Belén casi se levanta del sofá. Y Matamoros, que ha sido crítico con Carrasco en más de una ocasión, guardó silencio. Un silencio incómodo. Un silencio que dijo más que 1000 palabras. Porque todos sabían que eso no era una crítica más, era un disparo directo al alma del programa que los alimentó durante años.